Bueno, jóvenes y señoritas, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Se puede ver la pantalla, ¿no? No, no, doctora. No, doctora. No se ve. No, no se ve, doctora. Ya, más bien les pregunté. Ahora sí, vamos a ir viendo. Ahora sí se puede ver, ¿no? Sí, doctora. Ya. Bueno, entonces vamos a hablar de los hemípteros. Es bien importante saber la morfología de estos artrópodos, ¿no? Que, como ya saben, es la vinchuca, ¿no? El Triatoma infestans. Existen más de 100 especies de estos hemípteros y donde solo 12 son epidemiológicamente importantes, ¿no? Estos triatominos son artrópodos que van a pertenecer a la familia Zetubidae, ¿no? Estos hemípteros son insectos hemimetabólicos, habíamos dicho que tienen una metamorfosis incompleta, es decir, solo la fase de huevo, los 5 fases ninfales y lo que es el adulto, ¿no? Son vectores que van a transmitir lo que es la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. De acuerdo a la región donde ustedes se vayan a encontrar, tienen sus nombres comunes, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia se conocen a estos triatoma infestans como vinchuca. En el Perú lo denominan chirimacha, ¿no? En Brasil lo conocen como barbeiros. El hábitat de estos vectores es generalmente, van a estar en zonas selváticas, húmedas y también vamos a encontrar en zonas áridas y secas. Ellos se pueden adaptar, ya que en estos últimos días, ¿no? Los entomólogos, los que estudian, la entomología es la ciencia que estudia a los insectos, ¿no? En este caso los artrópodos, que se ha encontrado a esta vinchuca en lo que es el departamento de Oruro, ¿no? El departamento de Oruro tiene un clima frío como La Paz. Entonces, no es su hábitat, pero se ha encontrado. ¿Cómo se puede transportar? Se ha ido en ropas, ¿no? En los maletines se puede ir estos vectores o en lo que son los transportadores de frutas como el plátano. En esas hojas pueden llevarlo. Entonces, puede ir donde sea, pero no puede adaptarse fácilmente, se muere, ¿no? Una vez que puede llegar acá a La Paz o llega a cualquier departamento frío o lugar frío, se empieza a morir. Pero sin embargo, esta vinchuca se ha adaptado con estos cambios climáticos, ha podido adaptarse al clima de lo que es Oruro, ¿no? Entonces, como se ha visto, el paciente se ha visto picado por esa vinchuca, han hecho estudios los entomólogos y ha salido negativo, ¿no? Para su suerte, ¿ya? Entonces, negativo, no hay epimastigotes en el vector, tampoco el humano está infectado de enfermedad de Chagas, ¿ya? Entonces, puede adaptarse. Ahí están, les presento a los triatoma infestans. Acá en Bolivia, Argentina, Perú, están lo que es el triatoma infestans, triatoma diminuta, ¿no? Etcétera. Entonces, esto, si ven ustedes, es hematófago. Lo demás podemos ver, pueden ser, les había dicho, se pueden alimentar de la savia o de los jugos de las frutas, ¿no? Entonces, el reservorio de estos hemípteros son los chanchos, ¿no? Las gallinas, y también busca estas características de habitaciones, ¿no? Que sean con techos de paja, ¿no? Con paredes de caña hueca o madera, ¿no? Que ellos fácilmente, o de adobe puede ser fácilmente, ellos pueden dormir ahí y reproducirse, ¿no? Ya que el Triatoma infestans, como nosotros, sufre se infecta del Trypanosoma cruzi, ¿no? Este vector, el Triatoma infestans, va a picar a lo que es a los animales vertebrados de sangre caliente y de esa manera ellos son reservorios. Los pica y si tienen la enfermedad, pero doctora, si el perro o la oveja no puede presentar la enfermedad de Chagas, no presenta. Ellos solo lo guardan, digamos, ¿no? Solo lo tienen guardado y una vez que pica este Triatoma infestans, se infecta si es que ellos lo tienen
al Trypanosoma cruzi. Lo propio pasa con el humano. El humano está sano, pero el vector ya está infectado, entonces ellos nos van a producir la enfermedad. Solo en el humano se producen, no en los vectores ni en los reservorios, ¿no? No se va a manifestar. Entonces, el hábitat de estos Triatoma infestans son el 80%, vamos a encontrar en el área rural, ¿no? En el área rural de Tarija, de lo que es Santa Cruz, Valle Grande, Cochabamba, ¿no? Todos los temas, climas templados, tropicales, subtropicales, los yungas de La Paz, sud y norte de La Paz, ¿ya? Entonces, ya sabemos nosotros, no es por la picadura, sino son por la infección ocurre por las deyecciones de la vinchuca, ¿no? Entonces, estas son favorecidas a estas viviendas. Si el paciente vive en esta condición de vivienda, nosotros debemos buscar el vector, ¿no? Si está en esos lugares tropicales, ¿ya? Entonces, para mejorar, entonces para prevenir tendríamos que mejorar las viviendas, ¿ya? O puede estar en esos huecos, en esas fisuras que hay de los casas, de las paredes de adobe, ahí fácilmente ellos se pueden reproducir, estas Triatoma infestans, ¿no? Esas condiciones, o en esos montones de maderas pueden estar, ¿no? Escombros de piedra, ¿no? Entonces ahí fácilmente ellos pueden estar. ¿Ya? Entonces ahí se refugian, ahí a los alrededores de la vivienda o dentro de la vivienda van a vivir estos Triatoma infestans. La especie más representativa es el Triatoma infestans, también puede ser el Pastrongyllus megistus o el Rhodnius prolixus, ¿no? Cualquiera de esos. Lo demás son de otros países, pero en nuestro país encontramos a esos vectores que nos van a producir la enfermedad. Ahí está la característica, la morfología de estos vectores. Como hemos dicho que son artrópodos, tiene su cuerpo dividido en 3 segmentos, lo que es la cabeza, el tórax y el abdomen, ¿ya? Ahí está la cabeza, hemos dicho que tiene ojos compuestos, ¿no? Cónicas, y tiene lo que es el aparato, el sistema nervioso y digestivo. Y está su probóscide. Entonces, con esto ingresa por la epidermis y va a succionar sangre, les he dicho, hasta 2.5 ml, ¿ya? 2.5 ml. Así que si otros pacientes tienen otras parasitosis, también va a producir anemia, ¿no? Puede intentar succionarnos sangre hasta 5, es decir, hasta 25 veces, ¿no? En la noche. Un solo Triatoma infestans, ¿ya? O sea, varias veces, no, son lentos. Porque entonces hemos dicho que son nocturnos, ¿no? Porque son lentos. Si en el día nos picaría, nosotros fácilmente lo vamos a matarlos. Entonces, en el tórax, ¿dónde van a nacer las patas? Estas son delgadas, presenta 2 pares de alas, ¿no? Donde el primero es más gruesa y después el segundo es membranoso y está más plegado debajo de los primeros pares de alas, ¿ya? En el abdomen se puede ver 8 segmentos. Tiene 8 segmentos el abdomen. Presenta, esta es grande, ensanchado, como se puede observar. Y cuando no se alimenta, este Triatoma infestans es plano, ¿no? Se ve como una hoja nada más. Y cuando empieza a tomar sangre, se va a aumentar de volumen, ¿ya? Y también tenemos que diferenciar los bordes, ¿no? Acá, por ejemplo, está vacío, ahí esos son conexivos que tienen colores medio naranjaditos, rojizos parecen, ¿no? Negro, naranjadito, negro, así, ¿ya? Entonces, esa es el Triatoma infestans. Habíamos dicho que este Triatoma infestans tiene un ciclo incompleto, ¿no? Una metamorfosis incompleta. Entonces, donde todo el ciclo va a cumplir en un tiempo de 6 a 2 años, ese es el promedio, pero puede tardar de 4 meses, ¿no? Hasta 12 meses, ¿ya? Hasta ahí. Entonces, habíamos dicho, como es incompleto, solo hay fase de huevo, las 5 fases ninfales, como verán ustedes, ahí está 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando se alimenta, tal vez este grupo me ha preguntado anterior y no les he aclarado bien, los 5 fases ninfales, ese estadio de la ninfa, son los que se van a alimentar y el adulto. El huevo es el único que no se alimenta, jóvenes, ¿ya? Entonces, cuando les había dicho tal vez a ustedes el 4 y el 5,
utilizamos para el senodiagnóstico. Habíamos dicho que se utiliza, cuando hemos hablado de la enfermedad de Chagas, para hacer el senodiagnóstico, que es un laboratorio que nos va a diagnosticar en la etapa aguda y crónica, nos sirve. Utilizamos solo los estadios ninfales 4 y 5, esos nos sirven, ¿ya? Esos están más hambrientos, ¿ya? Entonces, como verán, bastante tiempo tarda en poder completar su ciclo evolutivo. Como verán, los machos son pequeños y las hembras son más grandecitas, ¿no? De 25 milímetros van a medir. Y les había dicho, ¿no? Como tiene un ciclo evolutivo incompleto, ahí está, la fase de huevo, las fases 5 ninfales, ¿no? Los estadios 5, estadios ninfales, les dije, ahí está, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego tenemos los adultos macho y hembra. ¿Cuál es la característica del Triatoma infestans? ¿No? Estas suelen alimentarse de sangre, sí o sí, las hembras, ¿no? Son hematófagas de excelencia, obligatorias. Necesitan de alimentarse de la sangre, ¿no? Entonces, también son termotrópicos, por eso buscan los huequitos, ¿no? Para poder esconderse y ahí poner sus huevos. Ya, como verán ahí, se está descascarando este estuco y ahí se está escondiendo. Ya, solo andan de noche, son nocturnos. ¿Por qué son nocturnos? Porque se pueden desplazar lentamente, ¿no? Y al picarnos no nos duele, ¿ya? Ellos pueden aguantar hasta un ayuno de 3 meses. Imagínense, 3 meses puede estar sin comer los Triatoma infestans, ¿no? Pero normalmente se alimentan cada 6 a 9 días, pero pueden ayunar hasta 3 meses, ¿no? Así que, ¿para qué nos sirve esto? Si, digamos, tienen ustedes una hacienda y ahí han encontrado una casa de campo y han encontrado ahí, digamos, los vectores, estos Triatoma infestans, y se van, ¿no? Después de 3 meses vuelven o 2 meses y dicen, ah, no, todo ha debido morir porque de hambre, ¿no? Hasta el ratón se murió porque no había nada. Así suelen hablar, pero ustedes ya saben que pueden aguantar 3 meses. Entonces uno se olvida de la venchuga que había, se puede dormir normal y puede picarle en la noche, ¿ya? También son parásitos eurixenos y pocos de esos son parásitos estenoxenos, ¿no? Que ya sabemos esos términos. El Triatoma infestans, ¿cómo nosotros buscamos al Trypanosoma cruzi, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos estadios del Trypanosoma cruzi, ¿no? Entonces, el epimastigote, a modo de repasar, solo vamos a encontrar en el vector, ¿no? Epimastigote buscamos en el vector, hablando del Trypanosoma cruzi, ¿no? Que ya es cuando se produce la enfermedad de Chagas. En el intestino medio del vector vamos a buscar. El tripomastigote metacíclico no se replica, pero es la forma infectiva para el humano, ¿no? Es decir, va a estar en las deposiciones o deyecciones de este vector. Ahí vamos a encontrar, entonces cuando les diga, en las deyecciones del vector, ¿qué buscamos? Al tripomastigote metacíclico. Y el amastigote solo vamos a buscar en el corazón, ¿no? En el corazón, en el intestino, es decir, en el colon y en lo que es el esófago, porque es intracelular, ¿no? Es la forma replicativa, es decir, se va a multiplicar, pero en la célula del hospedero, ¿no? Entonces, como para que entendamos, hemos dicho nosotros de que, o sea, se han realizado estudios en pacientes que han fallecido por enfermedad de Chagas y, digamos, ha muerto por un infarto de miocardio, ¿no? Entonces, se ha estudiado el corazón porque tenía una cardiomegalia y ahí se ha encontrado a los amastigotes, así que no pueden equivocarse, ¿no? Y los tripomastigotes sanguíneos son la forma infectiva, es decir, van a estar circulando en el torrente sanguíneo, en el hospedero, es decir, una vinchuca sana viene, lo pica y se lo va a succionar a los tripomastigotes sanguíneos, ¿ya? Entonces ahí tenemos el ciclo de este vector, ¿no? Una vez que viene hambrea, digamos, cada 6 a 9 días suele alimentarse de la sangre, ¿no? Entonces va a succionarnos, al succionarnos va a aspirar a los tripomastigotes sanguíneos. Una vez que aspira por la probóscide ingresa y en el intestino medio se convierte en epimastigote. Y después después de 6 o 9 días, quiere ir a picar, ya están listos los metacíclicos, es decir, los tripomastigotes metacíclicos, ¿no? Entonces va a picar y se llena, ¿no? Como un sinvergüenza, les había dicho, se llena y hacen sus heces fecales y nosotros estudiamos esas deyecciones del
Triatoma infestans, vamos a encontrar al tipo mastigote metacíclico, ¿no? Entonces, nosotros por el rascado, por lo que es la puerta de ingreso que va con su probóscide al picarnos, y se van a ir a lo que son los tejidos, ¿no? Cuando ya es crónico. En la fase aguda están circulando mayor cantidad de parasitemia y de Trypanosoma cruzi, pero cuando ya está en la fase crónica ya no hay en la circulación. Por eso los tipos de laboratorio que debemos utilizar, ¿no? Cuando ya es crónico ya están intracelulares, a mastigotes. Entonces ya sabemos, ¿no? Las manifestaciones clínicas, ya les había dicho, el 95% de los casos es crónico, no hay, es asintomático, ¿no? En este caso, es asintomático, puede pasar desapercibido la clínica, no podemos decir, esto sí o sí tiene enfermedad de Chagas, o no podemos diagnosticar o nos olvidamos también los signos, ¿no? Entonces ahí tenemos los signos agudos para diagnosticar la enfermedad de Chagas si un paciente viene de un área endémica con el chagoma de inoculación, que es una lesión eritematosa o puerta de entrada del Trypanosoma cruzi, y después tenemos lo que es el signo de Romaña masa, ¿no? Que es un edema bipalpebral, ¿no? Unilateral, ¿no? Que aparece de la noche a la mañana y se puede desaparecer sin ningún tratamiento de 6 a 8 semanas. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si ustedes ven a este paciente con signos de Romaña masa, ay doctora, solo porque ingresa por la mucosa, ahí se inflama. No, si digamos me pica a mí en el tobillo, se va a inflamar igual mi ojo, ¿ya? Así es. Si me pica en el antebrazo tal vez, igual se va a inflamar mi ojo. Ya sabemos por dónde se va a transmitir, ¿no ve? ¿Cuáles son las vías de transmisión? Ingresa el Trypanosoma cruzi por el ojo, por la mucosa, por las fosas nasales, por las deyecciones, ¿no? Por el chagoma de inoculación, que es la puerta de ingreso del tipo mastigote metacíclico, les había dicho, y también por vía oral puede ser, ¿no? De manera accidental, que lo podemos comer, les había explicado en las clases. También se transmite por vía vertical, de la madre al hijo, ¿no? Pero a partir de 1990 ya se tiene mucho cuidado en hacer, es decir, cuando donan la sangre, se hace ya exámenes rápidos que les había dicho, que duran unos test rápidos para enfermedad de Chagas de 15 minutos a 20 minutos nada más. En 15 a 20 minutos ya uno puede saber si tiene enfermedad de Chagas. Si ahí sale positivo, no solo por eso vamos a decir que es enfermedad de Chagas, sino vamos a hacer otros laboratorios más, ¿no? Espero que esté claro. ¿Cómo vamos a controlar a este Triatoma infestans? ¿No? Vamos a hacer un control y vigilancia en el domicilio y en alrededor del domicilio. En el domicilio, por ejemplo, debemos buscar así. Si tu paciente viene con signo de Romaña masa o chagoma de inoculación de un área endémica, entonces buscamos detrás de los cuadros, como está buscando. Ya podemos buscar detrás de las ropas. Así están colgadas las ropas, no tienen roperos, ¿no? La mayoría, porque viven en condiciones precarias. ¿Ya? Entonces buscamos con las linternas detrás de los cuadros, de los almanaques, todo eso, ¿no? Eso es en el domicilio. Pero en el domicilio hemos dicho que tienen reservorios, pues de conejos, gallineros, chancherías, habíamos dicho, ¿no? Hasta casas de perro, nosotros buscamos. O si nos buscamos, si digamos tiene gallinero, hacen que ponga un huevo en sus nidos. Los nidos suelen hacer de las cáscaras de plátano, no cáscaras, no, de las hojas de plátano. Entonces ahí vamos a ir buscando, ¿no? Y en los techos vamos buscando, eso es una búsqueda minuciosa. O podemos realizar trampas adhesivas de esta manera, ¿no? Entonces vamos a ver a, a, a estos Triatoma infestans. Podemos hacer también búsquedas pasivas. Hemos dicho que se alimenta, hasta puede durar ayunando 3 meses, entonces para eso nos sirve. Como ayuna 3 meses, entonces hay que dejar con el scotch de al revés, ¿no? Para que se pueda pegar. Y nosotros volvemos después de 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, vamos a encontrar muerto ahí al Triatoma infestans, ¿ya? Entonces buscamos así en la noche y vamos a capturar en los frasquitos cuando ustedes trabajen en los programas de enfermedades producidas por estos vectores. ¿Ya? Eso es todo en cuanto a hemípteros. Ahora vamos a llevar lo que son los anopluros, ¿no? ¿Está bien hasta ahí, chicos?
Sí, doctora. Sí, doctora. Muchas gracias. Entonces hablamos de los anopluros. Muchos de ustedes tal vez ya conocen a los piojos o no lo han visto, ¿no? Cuando ya estén en clínicas, ahí se ve piojos, bichitos, lo que sea, van a ver, ¿no? En los seres vivos. Nos vamos a hablar, todos los que están dentro de los piojos se conocen, están dentro de los anopluros, ¿no? Entonces tenemos piojos de la cabeza, tal vez muchas veces vemos piojos de la cabeza, se conoce científicamente como pedículos humanos capitis o piojo de la cabeza, ¿ya? También hay piojo del cuerpo, a eso se conoce como pedículos humanos humanos, ¿no? O corporis también, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean piojo en la cabeza de un niño, de cualquier paciente, van a poner pediculosis, ¿no? Diagnóstico, pediculosis, porque se pone pediculosis cuando ustedes vean, como en la miasis les decía, ¿no? Las miasis son cuando yo vea en un niño, en cualquier paciente, más que todo se ve en los niños, en los pacientes de la tercera edad y pacientes que tengan retraso mental, ¿no? Algún retraso mental, ellos tienen lo que son estos piojos y ustedes ven o ven los gusanos, cuando ven gusanos que están moviendo en una lesión con solución de continuidad, miasis. Cuando ven piojos que están arrastrándose ahí, ponen pediculosis, diagnóstico pediculosis, ¿ya? Porque muchas veces, tal vez no han visto en las teóricas, no sé, ponen los estudiantes cuando están en su internado o están en tercer o cuarto año, colocan piojo en la cabeza, ¿no? O insecto en la cabeza. Está mal el diagnóstico. Si ven algunos gusanos se observa en la región temporal, así, ¿no? Está mal el diagnóstico, se van a hacer ceñir. Así que ustedes ya saben, chicos. Y tenemos el piojo genital, ¿no? El piojo del pubis, el piojo de lo que es el monte de Venus. A ese es científicamente conocido como pitirus pubis o piojo genital, o algunos comúnmente lo dicen ladilla, ¿no? Entonces eso es meramente por transmisión sexual. Entonces estos piojos están dentro del orden Anoplura, ¿no? Existen más de 250 especies de insectos de estos piojos, ¿no? Entonces, como están sobre el hospedero, por ejemplo, en este niño sobre la cabeza o en el cuerpo, sobre está, ¿no? Sobre, a eso se conocen como ectoparásitos. Habíamos dicho, ¿no? La clasificación de la parasitología. Y se acuerdan, ¿no? Entonces, había ectoparásitos. Estos son los ectoparásitos. Estos ectoparásitos son hematófagos estrictos, ¿no? De los mamíferos. Cualquier mamífero puede tener estos piojos. Son diferentes, ¿no? Conocidos como piojos picadores, ¿ya? Son ectoparásitos obligados y permanentes del hospedador. No se pueden salir como las pinchucas, ¿no? Siempre están en el hospedador, porque si no, se mueren de hambre. Ellos sí se mueren de hambre, ¿ya? Entonces, porque también estos ectoparásitos o los anopluros tienen su ciclo evolutivo incompleto. Huevo, 3 fases ninfales y adulto nada más. Presenta un proceso de metamorfosis incompleta, por tanto. Entonces, ¿cómo se transmite esta, eh, esta pediculosis? ¿No? Se transmite por contacto directo entre persona a persona, puede ser, ¿no? Es decir, un niño que tiene piojos y le puede prestar su gorrito, ¿no? Entonces, o el peine, de esa manera se van a pasar a los piojos. Y por contacto sexual. Cuando hablamos del pitirus pubis o la ladilla, que se conoce comúnmente, ustedes van a poner, pueden poner, que se llama pitirus pubis como diagnóstico, o pediculosis genital pueden poner, ¿no? O del pubis, ¿ya? Entonces, piojo, ven piojo, diagnostican pediculosis. Se encuentra en cualquier parte del mundo, ¿no? Como les decía, en cualquier parte del mundo este piojo ataca, no solo al clima templado, ¿no? Es de acuerdo a la higiene también. Normalmente acá en La Paz no hay piojo, ¿no? En lugares fríos, se mueren por el frío, pero en pacientes que no se lavan, algunas veces no tienen agua, al acceso al agua potable, no tienen agua y no se bañan, no se lavan el cabello, entonces puede empezar a multiplicarse esos piojos, ¿ya? Pero se ha visto más en los valles y en lugares tropicales, subtropicales, ¿ya? Entonces ahí van a encontrar, si ahí se van bastante, los niños tienen piojo y todo el mundo se está rascando la cabeza, ¿no?
rascándose la cabeza. Y los piojos del cuerpo más están en los pacientes que viven en la indigencia, ¿no ven? En eso se encuentran. ¿Y dónde dormirán? En las costuras de la ropa, duermen, ¿ya? Y de acuerdo al lugar donde estén, van a adoptar también el color, ¿no? Como en este caso. Este es, por ejemplo, el piojo del cuerpo, ¿no? Pedículos humanos, humanos corporis, de acuerdo a la piel, ¿no? Si es oscuro, va a estar más oscuro. Este es el piojo de la cabeza, entonces de acuerdo al cuero cabelludo, ¿no? Los tintes no importa. ¿Ya? Entonces estas van a medir de 2 a 4 milímetros, como verán son aplanados dorsoventralmente, tiene un color grisáceo blanco, ¿no? Y su cabeza es pequeña y cuadrangular, ¿no? Ahí está. Tiene sus antenitas cortas y tiene su par de ojos, son simples, no son complejos, ¿ya? Son simples. Tiene su tórax, es de tamaño regular, del tórax nacen 3 pares de patas, ¿no? Se puede ver ahí, ¿ya? 3 pares de patas. Entonces son hexápodos, ¿no ven? Son robustas, tienen armaduras poderosas y ellos se arrastran hacia atrás, no van hacia adelante, se van hacia atrás. Sí, y no saltan ni vuelan, por eso son anopluros, no pueden saltar ni pueden volar. Los otros pueden volar, por son hemípteros, ¿no ven? Tienen 2 alas, ¿ya? Abdomen voluminoso, ovoide, y como verán, ahí están sus aparatos reproductores, ¿no? El macho tiene su edeago y la hembra tiene su placa genital para poder copular, ¿ya? Listo. Entonces, esa es la fase de adulto. La fase de ninfas, hemos dicho que tiene solo 3 fases ninfales. Ahí está 1, ninfa 2, ninfa 3 y ninfa 10, es decir, adulto, ¿no? 4, nada más. No hay ninfa 4, solo 3 estados ninfales nada más. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hemos dicho que son hemimetábolos, tiene que estar bien claro. Hemimetábolos porque en este caso tienen el tamaño diferente, pero la morfología y la fisiología es igualita en todos, ¿no? Como nosotros. Por ejemplo, el niño tiene la misma morfología, no, la misma anatomía que los adultos, es lo mismo, solo la diferencia es el tamaño, ¿no? La misma funcionalidad del riñón, la misma función de 7 años cumple, ¿no? De filtrar, ¿ya? Eso, chicos. Los huevos o liendres se llaman de los piojos. Cuando ustedes vean en el cuero cabelludo, en cada cabellito están estos huevitos. Una vez que ya quieren poner sus huevos, estos piojos, estos anopluros, estos artrópodos del orden anopluros, secretan una sustancia como un cemento para que pueda fijarse ahí la liendre o el huevo, que mide de 0.8 milímetros y estas son blanquecinos. Imagínense a los arroces bien pequeñitos, de 8 milímetros, chiquitos, ¿no? Son bien pequeñitos, ¿ya? Y los revientas, sale un líquido transparente, ¿no? Algunos son amelonados también. ¿Cuál es el ciclo vital de estos artrópodos que corresponden al orden anopluro de estos piojos, ¿no? De la pediculosis, ¿no? Estos pueden poner, el adulto puede poner su huevo como 10 veces en promedio. Cada adulto de un piojo pone solo 10 huevitos cada día, ¿no? Y como les había dicho, tiene solo 3 cambios, ¿no? 3 mudas, nada más, ¿no? Y vamos a encontrar en temperaturas de 23 grados centígrados hasta 38 grados centígrados. Estos piojos o los pedículos, en este caso estos artrópodos del orden Anopluros, tienen poca capacidad de ayuno, no pueden estar sin comer, tienen que alimentarse sí o sí. Pueden aguantar hasta 24 días, ¿no? Algunos dicen apenas hasta moribundos, hasta 48 días, no mucho tiempo, ¿ya? No pueden estar, ellos se alimentan más en la noche, ya que el humano se duerme y se pueden alimentar más, ¿no? Y en el día, el rascar, ¿no? Los niños se rascan, en las escuelas ustedes van a ver, se rascan y cuando no tienen las uñas recortadas y en las uñas se van quedando los piojitos pequeños, la ninfa 1, 2, 3 se quedan y algunas veces suelen matarlo con sus dientes, ¿no? Van a ver ustedes. Eso se ve, es bien triste, ¿no? Entonces, hay miles de piojos en sus cabezas de cada niño, más que todo en las niñas, o algunos niños no se recortan el cabello y ya está lleno de piojo y los huevitos, las liendres. ¿Ya? Entonces, como les decía, cuando hablamos de la pediculosis corporis, estos están en pliegues o costuras de la ropa, ¿no? Y el de capitis en la cabeza. Bueno,
Ahora hablamos de lo que son los anopluros, también del orden anopluros, al piojo del pubis, científicamente conocido como Pityrus pubis. Entonces, como verán, es lo mismo la morfología a los piojos de la cabeza y del cuerpo, con la diferencia de que el tórax tiene muy ancho, es más robusto, y el abdomen ya es más pequeño, ¿no? Más achatado, como verán. ¿Ya? Y luego tenemos las ninfas, igual son similares al adulto, con la diferencia del tamaño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una metamorfosis incompleta. Los huevos o liendres, ya hemos dicho, estos pueden medir de 0,6 hasta 0,8 milímetros. De los Pityrus pubis son blanquecinos también, que están fijados en los pelos que estén más gruesos. En este caso se ha visto más que todo en el monte de Venus, que ustedes saben por anatomía. También se ha encontrado en los niños en las pestañas, pueden estar, o en las cejas, que son más gruesas, los cabellos. ¿Ya? Entonces, ay, doctora, si yo veo en la pestaña de un niño este Pityrus pubis, ¿qué puedo pensar? ¿No? Que algún papá o alguno de sus papás, la madre o el padre, debe tener esos Pityrus pubis y de esa manera puede pasar, pero ¿cómo se ha ido? ¿No? A veces la ropa interior lo lavan juntos también, ¿no? Entonces, por eso es importante, siempre ustedes deben recomendar a nuestros pacientes que la ropa interior, cada integrante de la familia tiene que lavarse individualmente en su bañera aparte, ¿no? Los medias también. Muchas veces cuando ustedes lleven en gineco, ¿no? Los pacientes suelen lavar medias con ropa interior, ¿no? Las niñas, más que todo las niñas deben tener cuidado, entonces ahí pueden producir algunos hongos, ¿no? Entonces ropa interior solo se lava cada integrante de la familia. Eso se debe explicar, entonces para evitar ciertas complicaciones, ¿no? Entonces igual el Pityrus pubis tiene las mismas 3 mudas, ahí tenemos el huevo, después las mudas, primera muda y segunda, tercera de las fases ninfales y el adulto y posteriormente ponen huevo otra vez, ¿no? Ahí está, les presento al Pityrus pubis. Como les he dicho, tiene el tórax más amplio, es ancho y el abdomen más achatado, ¿no? Estas van a producir lesiones de esta manera, ¿no? Lesiones directas porque van a mordisquear, digamos, ¿no? Van a picar. Ya van a mordisquear con esos como pinzas que tienen en sus bocas y por tanto esas picaduras nos van a irritar la piel, ¿no? Esta piel se va a irritar por la mordida y además se irrita por la saliva que tiene estos pedículos, ¿ya? Además que por tanto, se va a producir lesiones papulosas o eritematosas, ¿no? Y por tanto nos van a causar dermatitis macro y micronodular, ¿ya? Y todo eso nos va a causar un prurito intenso. Entonces, ¿cuál va a ser el motivo de consulta de nuestros pacientes? ¿Cómo yo voy a pensar en la pediculosis? Paciente viene, no va a venir porque no les va a decir, doctor o doctorita, tengo abajo bichitos o piojo, no nos va a decir, sino que nos dice, normalmente ya lo que yo he visto, más bien en que tienen secreciones abajo, ¿no? Las mujeres tienen secreciones, ya les he hablado de la característica de la secreción, también los varones vienen con secreciones como leche condensada, que hablamos de la sífilis, ¿no? Entonces, además, cuando nosotros revisamos al examen físico, encontramos lo que son las ladillas o estas Pityrus pubis o pediculosis púbico, ¿no? Pueden poner como diagnóstico y ven las lesiones que les voy a ir mostrando. Entonces, tanto que produce prurito, ya les había dicho, el prurito no se puede aguantar, más se aguanta el dolor que el prurito. Entonces lo van rascando hasta con los peines, con lo que encuentran, involuntariamente en la noche van rascando, ¿ya? El prurito. Entonces ustedes no pueden decir cuando se rasca, nada, ¿no? Prurito tienen que poner. Entonces, por tanto, producimos lesiones traumáticas, es decir, vamos a escoriarlo, ¿no? Se escoria la piel, ¿ya? Ahí está, ¿no? Si está en el cuerpo, esas escoriaciones. Con las uñas lo vamos a ir ocasionando, o con las peinetas, con lo que encuentren, con la misma ropa lo van friccionando y se hace. Esas son las escoriaciones. Si está, hablamos del pedículos capitis, así se ve la cabeza, ¿no? Sangrando, o puede tener lo que son, normalmente nosotros desprendemos células muertas, ¿no? Las caspas que comúnmente conocemos. Entonces, esas caspas también te producen, cuando muchas veces, a veces se lavan al día 3 veces con champú la cabeza, también irrita la piel, reseca, ¿no? Por eso es recomendable, según los dermatólogos, debemos lavarnos la cabeza
día por medio, de acuerdo a la condición también. Algunos tienen cabezas, es decir, cuero cabelludo grasoso, ¿no? Otros tienen seco. Si es seco, si te lavas 3 veces al día o cada día, se empieza a irritar la piel también, ¿no? Entonces, si viene así que les cuece la cabeza, tú tienes que fijarte, ustedes se van a fijar si hay un anopluro, ¿no? Un piojo. Si no hay, entonces es otra, una dermatitis, ya sea por exceso de lavado, por el cloro, ya verán ustedes, ¿ya? Pero si bien piojo o la liendre, recién dicen pediculosis capitis corporis o pitirus pubis. Ahí está. Esto es una pitirus pubis, ¿no? Es la región del pubis y estos medio cafés intensos son las deyecciones del piojo, ¿no? Como come sangre y deja. Y uno, ¿cómo se puede dar? Si utiliza ropas de color medio claros, como pueden ser blancas, perladas, ¿no? Celestes claros, ahí se nota manchas de sangre, ¿no? Puntitos, puntitos, ¿ya? Entonces va a decir, o si no, va a decir, el motivo de consulta es un prurito intenso en el pubis, ¿no? Ahí abajo tengo prurito, les va a decir. Tal vez son en los labios mayores, algo, algunas, no, solo donde hay pelito, ahí tengo, les va a decir. Algunas veces también tienen prurito, chicos, van a hacer diagnóstico diferencial. Las mujeres, por ejemplo, cuando van a nadar a la piscina o las modelos, se depilan, ¿no? Con pinzas, se sacan, no sé, depilaciones definitivas y algunos los irrita, ¿no? Y les produce una sensación de prurito y se van rascando y tú estás pensando en la arilla o en esos piojos, en el pitirus pubis, cuando haces el examen físico no hay nada, ¿no? Solo había estado irritado por la depilación. Entonces tienen que tener cuidado también jóvenes y señoritas. Ella está de más cerca, visto de más cerca, si ven esta característica, pitirus pubis. Buscan por ahí, va a estar arrastrándose el piojo, ¿no? Más robustito. Entonces nos puede producir acciones biológicas como tifus exantémico epidémico, maneja a la larga esos piojos, nos puede producir por las riquecias proasi, fiebre recurrente epidémica, fiebre de las trincheras, ¿no? Etcétera. Vamos a diagnosticar entonces pediculosis si nosotros observamos de manera directa o si nuestro paciente viene así. Esto es un pitirus pubis, la ladilla, ¿ya? Entonces, esa característica tiene que tener y buscar nosotros las liendres o el pitirus pubis. Y si está en la cabeza, estas son las liendres. Mientras más cerca a la raíz, más cerca está el adulto andando por ahí. Hemos dicho que coloca de 10 huevos cada día, ¿ya? 10 huevos cada día, una hembra de anopluro coloca, ¿no? Entonces, yo veo, diagnostico pediculosis de esta manera. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Utilizamos el lindano, que es el hexacloruro de gama-benceno al 1%. ¿Cuántos días? De 1 a 7 días. Cada día voy a ir utilizando. En la cabeza le pongo o me voy a lavar con la cabeza, es decir, con ese lindano me lavo y voy a, ahí está, ¿no? Es shampoo, ¿ya? Entonces, le puedo remojar por lo menos 10 minutos hasta con el nylon, lo puedo cubrir para que mueran y hasta más lo voy a ir peinando. Para erradicar a los piojos, primero tenemos que sacar los adultos, ¿ve? Porque si estamos pensando en erradicar las liendres o los huevitos, igualmente si están dando por ahí el piojo, igual va a ir colocando, ¿ya? Podemos utilizar otro que es el piorel. El piorel es el naftalenol metilcarbamato al 0.5%, ¿no? Y después tenemos también lo que es, ahí está el piorel, ¿no? El champús. El sarnol, ese es el más utilizado. El sarnol es el benzoato de bencilo en loción al 10% o al 25% se utiliza. Es lo más que hay en los centros de salud. Ya este benzol o el sarnol se utiliza también en la escabiosis que vamos a llevar más adelante. Ya en la escabiosis que es la sarna, ya por sarnol. Entonces eso hay en los centros de salud, en los pacientes que tienen el Seguro Universal de Salud, en el SUS, ¿ya? Entonces eso damos. Y si no tiene plata, no hay en el centro ni este benzoato, ¿qué hacemos, doctora? ¿No? Puede agarrar al niño y siempre tienen sus champús, ¿no ve? Los champús tienen sus enjuagues. Entonces el enjuague le coloca y le va a ir peinando cada día colocándole una tela para ver si están saliendo los piojos, ¿no? Muy importante, chicos. Entonces puede utilizar enjuague y con eso con las peinetas lo van peinando. Las peines tienen que ser de espacios reducidos, eso sirve. O si no,
si no hay ni ese champú, no tienen algunos, se lavan con jabón, con ace, se lavan las personas en el área rural. Entonces pueden utilizar vinagre, a veces siempre tenemos vinagre en la cocina. Le colocan, lo lavan el cabello con agua, lo van a remojar y lo ponen con vinagre y le envuelven con un nylon, ¿no? Que no escape el aire, lo van a ahogar porque son ellos, necesitan de oxígeno, ¿no? Entonces lo ahogan. Además, ese olor que tiene creo que los desmaya y fácilmente con la peineta pueden sacarlo. También esas medidas ustedes pueden decir, porque hay familias súper pobres, no tienen ni para lavarse el cabello, no utilizan hierbas, ¿no? Y eso cada semana uno. Imagínense en lugares tropicales, subtropicales, ¿no? Aunque es tanto calor, no se lavan. Entonces, estas perimetrinas todos corresponden al orden, a lo que son estos fármacos. Dentro de las perimetrinas están, cuando utilizamos al 1%, 5%, esos actúan, ¿no? Como neurotoxinas, por tanto van a ocasionar bloqueo de los canales de sodio de estos anopluros. De esa manera ataca. ¿Ya? Entonces, esos son los peines con espacios reducidos. Y acá que se ponga, como les decía, el vinagre en todo el cuero cabelludo y van a ir peinándolo, ¿no? Después de la media hora que le van a cubrir, además con un nylon. ¿Ya? Entonces así va a morir y pueden hacer esto cada 3 días, a la semana, 3 veces al día, ¿no? Algunos suelen colocar con gasolina, pero no es recomendable, puede pelarse, ¿no? Pero pueden, se colocan. He colocado con gasolina, queroseno, alcohol, ni así no muere, les va a decir, ¿no? Entonces ahí ustedes utilizan el benzoato de bencilo, ¿ya? Y de esa manera vamos a eliminar a los piojos, porque es muy irritante. Es decir, cada rato el niño que se esté rascando como mono, yo digo, ¿no? Como chango así, se rasca, les va a explicar el paciente. Eso es todo en cuanto a los anopluros. Bueno, vamos a llevar por último tema, para no cansarles, la escabiosis, ¿no? Que todos conocemos, o si no conocen, ahora ya lo van a saber, lo que nos produce la sarna, ¿no? La caracha lo conocen en algunos lugares. De acuerdo al lugar donde estén, también le conocen. Distintos nombres se adquieren. Los pacientes van a venir pues diciéndoles, doctora, doctor, tengo sarna, mi hijo tiene roña, mi primo tiene rasquiña, mi sobrina tiene lo que les había dicho, rasca palomita. Así también le conocen, de acuerdo al lugar donde habitan, ¿no? Entonces, la escabiosis es producida por el Sarcoptes scabiei de la variedad hominis. Ah, doctora, entonces, yo he visto que mi perro tiene sarna, me dice, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. El perro tiene su propia sarna y el humano tiene su propia sarna. Como les había dicho, el Ascaris lumbricoides es del propio del humano y también tiene su propio Ascaris lumbricoides el perro, ¿no? El gato, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es. Por eso dice, la escabiosis, el agente etiológico es el Sarcoptes scabiei de la variedad hominis. Esto también es considerado un ectoparásito, puede estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Como les decía, es específica del hombre, ¿no? Y también se puede transmitir en la familia, ¿no? Es de tipo familiar, el cual se caracteriza por cuadros clínicos cutáneos. Estas van a ser producidas por los ácaros, producen túneles, ¿no? Y esos ácaros, las hembras o los estados ninfales o larvas, liberan sustancias tóxicas o antigénicas, ¿no? Entonces, eso produce prurito intenso, por eso dicen rasca palomita, ¿no? Directamente les va a decir, mi hijo tiene rasca palomita, ah, el Sarcoptes scabiei, van a decir ustedes. Entonces, vamos, como se dice que es cosmopolita, más le gusta, ¿no? Le gusta. Como nosotros, a alguien les debe gustar un plato específico, pero también puedes comer otros platos, pero uno te encanta, ¿no? Lo mismo. Entonces, le gusta las zonas templadas y frías, ¿ya? Va a afectar a todos los grupos socioeconómicos. Esta Sarcoptes scabiei no dice, él es rico, no puedo atacar, es pobre, sí puedo atacar, no, a todos los niveles socioeconómicos. Esta va a aumentar más que todo con el hacinamiento. También cuando hemos hablado de las pediculosis, favorece el hacinamiento, las guarderías, ¿no? Que no tienen condiciones, eso también afecta a jóvenes, ¿ya? Entonces también es un ectoparásito, ¿no ve? Aumenta con el hacinamiento, con la promiscuidad,
¿no? Más que todo con la promiscuidad. ¿Qué quiere decir? Ah, entonces también se puede transmitir por contacto sexual. Sí, se ha visto pacientes que vienen, ustedes van a ver en la consulta externa, que ha tenido contacto con una paciente, o sea, ha ido a un lugar donde las trabajadoras sexuales, y desde ahí nomás le ha aparecido esas lesiones, micronodulaciones, les va a decir, ¿no? Y me escuece, me he puesto hasta con pepa de locoto, muelen en la pepa de locoto, le ponen, no sana, pues chicos, no lo mata. También se ponen pepas de ¿qué se llama? Papaya. Es bien picante, ¿no? Y alguna vez tanto los pacientes dicen, me coloco con pepas de papaya y traen bien irritado, ¿no? Entonces, a veces ya se sobreinfecta, jóvenes. Entonces, no hay que ponerse nada de esas cosas. Tienen que explicar ustedes. Si nosotros así, todos los doctores explicarían con tanto amabilidad, como si le gustara el área de salud, entonces estaríamos bien. Pero, sin embargo, no pasa eso. Están cansados, atiendes todo el día, 100 pacientes, 80 pacientes. Entonces, viene a las 6 de la tarde y te riñe otro paciente de paso y están agotados, ¿no? Con el otro paciente ya se ponen a pelear y ya no le dicen nada, solo le ponen, usted tiene sarcoptosis, listo, ¿no? O escabiosis. ¿Qué es eso? Vaya, reciba su medicamento, ahí le van a explicar y listo. No, pues nunca más va a volver el paciente, ¿no? Entonces también, como les decía, va a aumentar con la promiscuidad, ¿ya? Es decir, si digamos en una familia hay un paciente diagnosticado con escabiosis, a toda la familia también se debe hacer el tratamiento porque es contagioso, ¿ya? Por eso estos niños, digamos, un niño de estos tenga escabiosis, entonces entran en contacto porque están en las uñas, ¿no? Y puede igual transmitir, al rascar lo van llevando, ¿ya? Al rascar en las uñas. Por eso es importante el hábito de hacer el recorte de las uñas de manera habitual, ¿no? Algunas veces se ven ya como garras, los niños tienen. Entonces vamos a encontrar, hemos dicho, en las épocas más frías y la prevalencia más que todo son en los niños escolares, preescolares, ¿ya? Está esta escabiosis con una prevalencia de 300 millones de casos al año, imagínense. Ahí está cuál es el mecanismo de transmisión de la escabiosis, de la sarna, de la rasca palomita, la rasquiña, cualquiera, es por contacto directo en un 95% de los casos, ¿no? Contacto directo, es decir, la hermana tiene o el hermano tiene, puede contagiarlo, ¿ya? También favorece estas acciones, ¿no? Por ejemplo, en el huésped, los malos hábitos higiénicos, tal vez no cuenta con agua potable, no tiene agua, tiene que ir hasta el río a traer agua 2 horas, media hora, ¿no? Entonces prefieren gastar menos el agua, no se lavan las manos, eh, solo tienen para comer apenas, ¿no? Agua. Entonces afecta bien a preescolares, escolares o algún familiar que esté presentando esta parasitosis, esta ectoparasitosis, ¿no? Algunas veces pueden poner ectoparasitosis si no se recuerdan de escabiosis, ¿no ve? Pero no van a poner sarna, ¿no? No van a poner, les van a reñir. O se le va a reír el otro colega, ¿no? En el ambiente, la mala higiene de la vivienda, como pueden ver, un desorden total, ¿no? Falta de implementos sanitarios, ya habíamos mencionado, como los aguas potables, ¿ya? Condiciones socioeconómicas también, en la pobreza está más puede estar, pero también se encuentran pacientes. Por ejemplo, yo les cuento un caso para que se recuerden, ¿no? La señora tenía su cocinera, como dicen, trabajadora del hogar, y antes eran las trabajadoras del hogar, cama adentro, decían que se quedaban a dormir las señoras que te lo cocinaban. Hoy en día más ya es cama afuera, dicen, ¿no? Que viene a las 8 de la mañana y se va a las 6 de la tarde, no duerme en la casa, ¿no? No tienen sus ropas ahí. Entonces, este paciente comenta de que una de sus trabajadoras de la casa o del hogar se ha enfermado o se ha jubilado y han buscado una joven, ¿no? Digamos que tenía 25 años y desde ahí nomás ha pasado unos 3, una semana, ya el niño ya ha aparecido con esta sarna, ¿no? Con esta escabiosis. Entonces ellos no sabían por qué había, lo han traído, se está rascando cada rato todo el cuerpo, ¿no? Entonces, el niño tenía 4 años, ¿no? Y de esa manera nosotros cuando hacemos la historia clínica preguntamos si alguien está sufriendo la misma lesión, si tiene, ¿no? Nadie, ¿no? Los papás no tienen nada, los hermanos tampoco.
Entonces solo van a preguntar, tal vez alguien en la casa, ¿quién cocina la comida? Siempre se pregunta, ¿no? Ah, no tenemos una empleada doméstica, dicen, no, o lo que es la trabajadora del hogar, que se dice correctamente, ¿no? Eso es lo correcto de decir. Entonces sí tenemos una trabajadora, recientemente hemos contratado y a ella lo vemos, ¿no? En su cuerpo, en todo lo que es el tórax, tenía sus lesiones, ¿no? Estas características tienen las lesiones. Entonces, a veces los niños pequeños siempre se suelen subir, ¿no? Encima de la falda, lo alzan, son más cariñositos los niños, ¿no? Entonces, o las niñas cualquiera. De esa manera se ha contagiado el niño, ¿ya? O si no, a veces en su cuarto estaba durmiendo la señora y haya ido a echarse, ¿no? O puede ser por prestarse la ropa también, ¿ya? Entonces, la transmisión indirecta es el 5% nomás, ¿no? A través de la ropa. Puede ser que yo le preste una ropa o el paciente que está sufriendo escabiosis lo presta. Pacientes que tienen toallas, ¿no? Utilizan la misma toalla, eso también ayuda a que se vaya a desarrollar. Entonces, esta es la morfología. Les presento al Sarcoptes escabei. Como verán, no tienen cuerpos segmentados, ¿ya? Son como redonditos, como una masita, y ahí tienen sus patitas nada más. Por eso dice acá, tiene el aparato masticador rudimentario, no se ve ni su cabeza bien, ¿no? Esta tienen los huevos, pueden medir de 160 micras, ahí están los huevos redonditos, ya es un ácaro pequeño que no tiene segmentos, son de forma ovalada, presentan 4 pares de patas, son octápodos, aplanados dorsoventralmente, ¿no? Y las hembras son más grandecitas, de 350 a 450 micras, el macho mide de 150 a 250 micras. ¿Ya? ¿Cuál es el ciclo de vida de estos parásitos? Son parásitos, no son bacterias ni virus, ¿ya? Cuando yo les preguntaba en los exámenes, ustedes me ponían, es un virus, es una bacteria, ¿no? Estamos en parasitología, chicos, y ustedes ponen así, yo casi me chocaba la pared, ¿ya? Entonces, son parásitos, ¿ya? Entonces, estos parásitos, cuando los machos y las hembras fecundan, ponen sus huevos en la superficie de la piel, ¿no? Una vez que fecunda el macho y la hembra, el macho muere y solo la hembra hace su fechoría, ¿no? Empieza a colocar los huevitos y no puede volver atrás, nunca vuelve atrás, siempre para adelante, aunque se haya equivocado, siempre para adelante hasta que va a morir. En todo el trayecto, este es el surco acarino, ¿ya? Coloca de 40 hasta 50 huevos por día, ¿ya? Es decir, en toda su vida, en todo ese trayecto, ¿ya? Puede poner al día de 2 a 3 huevos por día, ¿ya? 2 a 3 huevos por día en hilera, como pueden ver. Una vez que coloca esos huevitos, las hembras van colocando, ¿no? Esa madriguera que es el túnel, el surco acarino, ahí van colocando en hileras, ¿no? Como se puede observar. Y esos huevitos en 2 a 3 días van a eclosionar y salen lo que son las, las larvas, ¿no? Que tienen 6 patas. Luego les va a crecer las otras 2. Pasa 3 o 4 días y salen a través de la piel, ¿no? Y ese produce, cuando eclosiona y cuando muere, produce el prurito intenso en la piel, ¿ya? Las larvas se transforman en ninfas y van a ir trasladándose por las madrigueras y a otros lugares nosotros por el rascado vamos a ir llevando, ¿no? Vamos a ir llevando. Esa es la fase más contagiosa, la ninfa. El ciclo del huevo adulto dura únicamente 2 semanitas y esto explica la rápida diseminación de la infección, ¿no? El desarrollo completo del ácaro entonces ocurre en 14 días, en 2 semanas. La hembra puede vivir de 4 a 6 semanas, ¿ya? Y no todos llegan a la edad adulta, solo el 10% de los huevos van a llegar a la edad adulta, ¿no? Tal vez nuestro sistema inmune va a ir destruyendo a estos ácaros, ¿ya? Entonces, los ácaros, ¿dónde están? ¿Cómo yo me doy cuenta? Mi ácaro, ¿no? Por eso es importante que nosotros cambiemos nuestras sábanas, nuestras almohadas cada día, ¿no? O es que si no tienen tiempo, día por medio puede ser, o hay que rociarlo con los alcoholes, ahora que más rocían con los alcoholes, ¿no? Para que cada día lo van rociando. Ya es importante cambiar las sábanas, ya ahí están, porque nosotros desprendemos células muertas, ¿no? Nos vamos descamando. Alguna vez yo no me descamo, ¿no? Siempre estoy hidratada, me alimento bien y no me descamo, pero algunas veces han ido a lo que es la piscina, al sauna, ¿no? Entonces
el cloro tal vez está más aumentado, estás más tiempo en el agua, te secas y empiezas a descamarte. Esas son las células muertas que se desprenden cada día. Entonces, algunas personas suelen bañarse o ducharse cada día o 3 veces al día, ¿no? Entonces, peor reseco algunas veces queda, no todos también, ¿no? Y además, esta es importante porque pueden excavar, ¿ya? Pueden excavar de 0.5 hasta 5 milímetros de longitud, van a ir excavando, de 0.5 hasta 5 milímetros. Ese tamaño van a avanzar, ¿no? Cada día, ¿ya? Entonces nos van a producir un prurito intenso, les había dicho. Estos ácaros secretan antígenos, ¿no? Que están en la saliva o en las partes de la boca del parásito y de esa manera van a activar lo que son los mastocitos, ¿no? Activan, estos van a secretar, por tanto, histamina, serotonina, prostaglandinas, ¿no? Entonces, eso evita la activación de los mastocitos, o sea, nuestro sistema inmune se activa y eso evita la multiplicación de parásitos. Por eso muchos de ellos no pueden llegar, solo el 10% llega a la edad adulta, van muriéndose, ¿ya? Entonces hay vasodilatación, aumento de la permeabilidad y contracción del músculo liso, ¿no? Y hay aumento de la secreción de las mucosas. Como hay esa multiplicación por la acción, por la activación de los mastocitos, no hay multiplicación de los parásitos, por tanto aumenta la inmunoglobulina E, que es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, hay infiltrado linfocitario, los linfocitos se elevan, ¿no? Entonces, cuando hay el linfocito elevado, hay una hipersensibilidad, una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Entonces, en todo paciente que tiene reacción alérgica, nosotros debemos medir lo que es la inmunoglobulina E, ¿no? Entonces, si un paciente tiene inmunoglobulina E elevado, quiere decir que tiene alguna alergia y ha vencido a los ácaros, ¿no? Entonces, por eso hay que ventilar las ventanas para que mueran estos ácaros. Y eso va a ocasionar prurito, ¿no? El prurito se ocasiona por la activación de estos. ¿Cómo uno no se da cuenta de que sufre de esta escabiosis, ¿no? Hay una primera exposición al ácaro. Los síntomas pueden tardar en aparecer unas 2 a 6 semanas, ¿ya? Es el periodo durante el cual el paciente ya es infectivo, ¿no? Es decir, he tenido contacto hoy día con un paciente que tiene escabiosis, tiene que pasar 2 o 6 semanas para que yo sufra de escabiosis. En caso de que vuelva a reinfectarme, el paciente ya está sensibilizado, es decir, ya mi cuerpo reconoce. Entonces, rápidamente pueden manifestarse los síntomas en 1 a 4 días. ¿Cuál es el síntoma principal de la escabiosis? Prurito intenso, ¿no? Pero de predominio nocturno, jóvenes. Las lesiones caracterizadas por esta escabiosis son lo que vamos a ver, los túneles epidérmicos de color gris, pueden ser rojizos, como pueden observar en la imagen. Hay pápulas pequeñas y eritematosas, ¿no? Nosotros por el rascado lo escoriamos y son puntas de costras hemorrágicas. Cuando ya hay infección severa, ya existe escamación. ¿Y cuántos ácaros me pueden producir la signosintomatología? De 15 a 20 ácaros ya nos produce un prurito intenso, jóvenes. Las manifestaciones clínicas se van a caracterizar entonces en los tipos de lesiones. De acuerdo al tipo de lesión, nosotros decimos que son signos directos, se va a dividir en signos directos y signos indirectos. Ya vemos la lesión y decimos, esto es escabiosis, ¿no? Sarna. Ya el paciente ya te da el diagnóstico, ¿no? A menos de que fuera un paciente que nunca ha visto, pero normalmente esto es muy frecuente. Los signos directos van a ser entonces la perla escabiosa o vesícula perlada de Bacin. ¿Qué es esta? Es una lesión no más de 1 milímetro de diámetro y vamos a encontrar en el sitio donde va a ingresar el ácaro hembra, la hembra nomás, porque el macho copula y se muere, chicos, solo la hembra. ¿Ya? Entonces ahí está la vesícula perlada de Bacin, esas costras, ¿no? Que les he dicho. Luego tenemos el surco acarino, ¿no? Es la manifestación externa en el estrato córneo, va a suceder el surco acarino de la epidermis, son lineales o serpiginosas, parecidas a la serpiente. Entonces, cuando les pregunto cuáles son los signos directos de la escabiosis, vesícula perlada de Bacin y surco acarino, ¿no?
Y un signo indirecto van a ser las lesiones bilaterales y simétricas, prurito generalizado, escamas, vesículas, erupciones micropapulosas, los nódulos, costras, escoriación, todo así tienen que describir a la lesión, ¿no? Entonces, la escabiosis en los adultos puede atacar la región periareolar, el codo, la muñeca, ahí van a estar las lesiones, los espacios interdigitales, la rodilla, la región poplitea, los glúteos, los genitales, zonas periumbilicales, axilas. ¿Ya? A todos esos lugares ataca la escabiosis en los adultos. Sin embargo, en los niños y en los ancianos vamos a encontrar hasta en el cuero cabelludo, en las plantas de los pies, en las palmas de las manos y de las uñas jóvenes. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las formas de presentación clínica de la escabiosis? ¿No? Tenemos lo que es la nodular, son nódulos, lesiones nodulares. En neonatos y lactantes hemos dicho que van a estar en la planta del pie y ahí está, lesiones papulosas, pustulosas en este caso, ¿no? Tiene secreción adentro como de leche condensada, eso se llama pústulas. En pacientes con buena higiene vamos a encontrar de esta manera, bien lavaditas, pero hay lesiones, ¿no? En pacientes que están ¿qué se llama? Con mucho tiempo de esta, lo han dejado pasar a esta escabiosis, se vuelven costrosas, como pueden observar acá, ¿no? O son lesiones escabiosis costrosa o de Noruega también se conoce, o de esta manera, ¿no? Y en pacientes con VIH se ven las lesiones de esta manera, ¿ya? Estas son las costras de Noruega, igualito. ¿Cómo voy a diagnosticar? Mediante la historia clínica es muy importante. Alguien que esté sufriendo de esta escabiosis, ¿no ves? Contagiosa, hemos dicho, y nos va a decir todo eso. Alguien tiene esas mismas lesiones, la cocinera puede ser su primito, alguien, y de ahí nomás tiene mi hijo, ¿no? ¿Ya? Y el examen físico nos va a ayudar a corroborar. El diagnóstico del laboratorio, nosotros tenemos que solicitar el ácaro test, ¿no? Vamos a tomar la muestra de la sarna, ¿ya? De la sarna costrosa. ¿Cómo lo realizamos? Agarramos el bisturí y vamos a rasparlo y ahí agregamos el hidróxido de potasio al 10%, ¿no? O, ¿qué se dice? Hidróxido siempre. Un ácaro test positivo nos va a confirmar, por lo tanto, el diagnóstico. Y si sale negativo, no va a descartar. Por la lesión tenemos que hacer otra vez, tal vez ha sido mínimo lo que hemos tomado. Podemos hacer diagnóstico también otra prueba, la prueba de Müller, ¿no? ¿Cómo lo realizamos? Agarramos un bisturí, una hoja de bisturí número 15 y vamos a raspar el extremo del túnel y después ese raspado lo vamos a colocar en un portaobjetos y después a eso lo vamos a aplicar una gota de aceite y vamos a cubrirlo con el cubreobjetos y posteriormente vamos a ir a observar al microscopio. ¿Qué vamos a buscar? Los ácaros, los huevos o sus heces de estos ácaros. Esos son los más utilizados para el diagnóstico, pero también podemos hacer la microscopía de epiluminiscencia, ¿no? ¿Qué hacemos? Tomamos un pedazo de tejido, ¿no? Una biopsia y no es de rutina esta. ¿Con cuáles hacemos diagnósticos diferenciales? ¿Qué otros casos de dermatitis nos puede confundir con la escabiosis, ¿no? Con la urticaria papulosa, es diferente, fíjense la lesión, con la varicela, hay sí, lesiones cutáneas, pero vesiculosas, es decir, esas bolsitas que han visto lleno de como leche condensada van a ser como llenos de bolsitas de agua. Exantemas víricos, exantemas medicamentosas, entonces, pero nos va a decir, ¿no? Después de que ha tomado este jarabito, nomás le ha salido estos puntitos bien seguidos, parece como si fuera una lija, ¿no? Dermatitis herpetiforme, no son vesiculosas, pero agrupadas como en racimo de uvas es la dermatitis herpetiforme. Las foliculitis más van a estar en las áreas de los bigotes, ¿ven? Como verán en la imagen. Las dermatitis atópicas, aparecen de la nada, no ha comido nada, no ha tenido contacto ni con eh, ningún animal, nada, ¿no? No tengo ni plantas ni flores en la casa, solita vivo yo y ella, ¿no? Todavía no come, puede ser, ¿no? Entonces tienen que darse cuenta. Entonces a eso decimos, no se sabe la causa, por eso se dice atópica, no es lo mismo, ¿no?
La dermatitis seborreica, ¿no? El paciente tal vez es grasoso, ¿no? Algunos son grasosos, piel grasa tienen, ¿no? Entonces eso muy importante. Como hago tratamiento, utilizo antiparasitarios para ectoparásitos, ¿no? Igual utilizamos la deltametrina al 0.02%, permetrinas, ¿no? Al 5%, el lindano, podemos utilizar en este caso en jabón o en loción, ¿ya? La decametrina también podemos utilizar al 0.02% del talap, ¿no? La deltametrina, entonces se utiliza, ¿ya? Para los piojos, ahí dice, ¿no? Piojos y sarna nos sirve. Crotamitón al 10% y podemos utilizar la vaselina azufrada. Hay también lo que es el jabón de azufre. Entonces, utilizan jabón de azufre, se lava, o si no hay jabón de azufre, no tiene este paciente, son de bajos recursos. Entonces, al paciente le van a decir que se lave con agua de manzanilla, lo seca bien y lo pasa con la loción, ¿no? A veces solo con agua de manzanilla se va perdiendo, pero el prurito es intenso. Podemos también dar algún antihistamínico para el prurito, ¿no? Unas 3 tabletitas de 4 miligramos de eh, antihistamínicos, ¿ya? Ya les había dicho, se utiliza también lo que es el benzoato de bencilo que hay en los centros de salud. Una vez que se lave con agua de manzanilla o con lo que es el jabón de azufre, se seca bien con la toalla y esa toalla cada día tiene que ir lavándolo con agua caliente, ¿ya? Y también su ropa, su pijama tiene que cambiarse cada día y en este caso también las sábanas y las almohadas, ¿no? Tiene que cambiarse, ¿ya? Entonces de esa manera vamos a tratar a nuestro paciente. Si eso no funciona, por último utilizamos la ivermectina, ¿no? Entonces con la ivermectina ya se va a sanar de 200 microgramos, creo que. Entonces estos son fármacos escabicidas, ¿no? Tenemos estos fármacos, por ejemplo, la permetrina al 5%, su presentación de este fármaco es en crema, nos sirve, ¿no? En cada lesión pueden ir colocando, ¿ya? Y la contraindicación, no se utiliza permetrina en menores de 2 meses, ni en pacientes embarazadas, ni que estén dando de lactar, porque tiene una escasa toxicidad, hay que nomás cuidar. Y bastante aceptable, ¿no? No tiene ningún olor, nada. El lindano al 1% viene en presentación de loción. Siempre se anota, no van a poner un número 1, lindano al 1% y listo nomás, ¿no? Tienen que poner siempre la forma de presentación, ¿ya? En loción tampoco es contraindicado en los pacientes menores de 2 meses, ¿no? En el embarazo, la lactancia y además en pacientes que estén con tratamientos neurológicos, por ejemplo, la neurocisticercosis no vamos a dar, o pacientes epilépticos no vamos a dar lindano, ¿no? Y además de, aparte de eso, tiene escabiosis. Esta tiene una aceptación normal, ¿no? No produce ningún olor, nada. El azufre. El azufre también, vamos a utilizar el azufre precipitado al 6%, está bien en presentación de ungüento, ¿no? No tiene ninguna contraindicación, ¿no? También no tiene toxicidad. Y la ivermectina que les decía, ¿no? Que viene en comprimidos, obviamente no es tóxico y también es aceptable, no transmite ningún olor ni nada, ¿no? Pero no se utiliza, está contraindicado en pacientes menores de 5 años y en menores, es decir, que pesen menos de 15 kilogramos. Ahí está el ácaro que les había dicho, ¿no? Sí, esa es. No, eso tienen que ver a escabiosis, van a decir. ¿No? Esas galerías, los surcos acarinos que les dije. Ahí está, estos Sarcoptes escabei producen esos surcos acarinos, ¿no? Ahí está. Pueden avanzar mordisqueando, digamos, como les dije, para que no se olviden, ¿no? De ser hasta 5 milímetros, les dije. El espacio puede atacar el espacio interdigital, este Sarcoptes escabei, en los adultos, les dije, ¿no? La espalda también son las lesiones, ¿no? Características de la escabiosis. Hemos dicho que en los niños hasta afecta el cuero cabelludo, no respeta el Sarcoptes escabei, el cuerpo, toda la parte del cuerpo y hasta el cuero cabelludo. Ahí está en el tronco y la cintura, ¿no? Las lesiones en los niñitos. Esa es la característica. Ustedes van a las áreas tropicales, subtropicales, valles. Estos niñitos tienen así, sarcoptosis tiene, ¿no? Lo tiene, y es más, ustedes no lo dicen que son médicos, les puede decir así, tienes rascapalomita, te va a decir, ¿no? Tienes sarna, ¿ya? Ahí está. Lo característico, ¿no? De un paciente que tiene, hasta este niño tiene parasitosis,
¿no? Tiene su cabello en signo de la bandera, ¿no? Tiene el signo de la bandera, tiene, alguna vez les había dicho en las clases que nadie está escuchando, chicos. Sí, doctora, estamos Sí, escuchando. doctor, estamos escuchando. Ah, ya, porque ya el audífono y nadie decía nada. Bueno, entonces eso es la característica. Ven a un niño así, ustedes piensan, ah, debe tener alguna parasitosis. A este niño le hacen ustedes el copro parasitológico simple y sale que tiene Ascaris lumbricoides. Sí o sí tiene este niño porque tiene el signo de la bandera y estas lesiones. Es característico, jóvenes, tienen que utilizar su memoria fotográfica. Es muy frecuente. Ahí está. Un niñito que venga así, con la mano y la muñeca, les había dicho, en los niños y en los ancianos, la Sarcoptes cabei no respetan ni la palma de la mano ni la planta del pie. Ahí está, ¿no? No mentimos. Y son lesiones papulosas, aquí está, pustulosas, ¿no? Son, ahí, algunos lo han reventado, ¿no? Y están escoriadas, todos se van secando, ¿no? Ahí está, característico. No se van a olvidar de esta lesión. Está en la palma de la mano, ¿no? Se ve. Y es pustulosa y tiene, alguna vez han escuchado secreciones, ¿no? Tiene adentro, los revientas y sale como leche condensada. Y no les duele. Ahí está en la planta del pie, en el recién nacido. Y en las piernas las lesiones. Varios niños van a ver ustedes así lactantes de esta manera, sarcoptosis, ¿no? Y la mamá más tiene en la región periareolar, tiene, ¿no? En los codos puede tener la mamá, ya igual tiene la mamá, entonces por contacto directo, ¿no? Ahí está en la planta del pie. No se van a olvidar, es muy frecuente, jóvenes, por eso hay bastantes imágenes, ¿no? En la planta del pie. Y usted le dicen, ¿lo ha picado alguna hormiga? No, nada, así nomás ha aparecido. Mi niñera me lo está cuidando y a la niñera hacemos el examen físico y encontramos, ¿no? Puede estar en la ingle, puede estar en los popliteos, ¿no? En el codo y como andamos siempre en el frío abrigado no se puede ver. Ahí está en la región axilar, ¿no? Las lesiones. La madre en la región areolar que les decía. Y es prurito. Los niños, ustedes ven, se están rascando hasta durmiéndose. Este es un niño con escabiosis, pero ya bañadito y todo, así se queda, ¿no? Y ahí lo van colocando todas las lociones. Día por medio pueden colocar por 5 días hasta 7 días, ¿no? Hasta ahí nomás. Después se van secando cada día. Más, mientras más se van secando, más prurito hay, ¿no? Entonces, podemos dar también antihistamínico, pero en los niños no se da, es contraindicado el antihistamínico. Y como les decía, de ese niño, ¿no? De ese pacientito de 4 años, se ha visto estas lesiones, solo las lesiones en esta parte del escroto, en la bolsa escrotal nada más, no hay en otra parte, ¿no? Entonces, el niño siempre se rasca, ¿no? Tiene esa manía de rascarse. Pues ahí la ha llevado con sus uñas, ¿ya? Y si de ahí no lo tratamos, se va a esparcir por todo el cuerpo, ¿no ve? Entonces, algunas personas también que han tenido contacto sexual con desconocidos, vienen pues porque están con secreción, no dicen que tienen esas heridas. Ahí ya se ponen, ya les he dicho, todas esas medicinas naturales que ellos dicen hasta pepas de locote, bien irritado. Ahí está la escabiosis, nódulo escabiótico, son más grandes, ¿no? De los nódulos. ¿Ya? Son inflamatorios, muy pruriginosos, van a estar localizados en el escroto, en el pene, en los pliegues inguinales, también en los axilares. Y eso es todo, jóvenes, en cuanto a la clase. Buenas tardes a todos y ahora sí pueden ir ustedes a presentarse el examen final de manera virtual, ¿no? Shadia. Sí, doctora, buenas tardes. Yo más bien tenía una duda sobre las notas. Dígame. En la segunda evaluación parcial, a mí en los tres recuerdos, en mí en el último me aparece como 0. Y bueno, con los demás compañeros que presentamos las evaluaciones o cuadros, análisis de los cuadros clínicos, sí tienen la nota, pero yo no. Tal vez algunas veces les cuento que les pongo nota y no actualiza, ¿no? Y eso puede ser, ¿no? Pero no es muy frecuente eso. Y otras veces que
Si, digamos, has enviado, ¿con quiénes has trabajado para que tu nota ahí se repita? Sí, doctora, he trabajado con mis compañeros. Porque algunos, perdón, algunos me mandan, son 10 grupos y me escriben, ¿no? Yo les pongo, digamos, solo 8, ahí están 8 nombres. Entonces digo, "Ay, no han trabajado", me dice, por eso no hemos puesto sus nombres. O algunos veces remarcadito me mandan. Así que no se confíen también, ¿no? Algunos solo trabajan 5 y solo los 5 nomás de los 10. Entonces yo no puedo calificar de los que habían formado más, solo los que trabajaron de verdad, a esos nomás, ¿no? Y les he preguntado, ¿tienen conocimiento los demás compañeros? Les escribo yo, voy calificando, no es que voy anotando así nomás, todo el grupo toda la nota, no pongo así. Me doy la molestia de calificarlos, cómo lo están realizando. Ya, entonces, si has hecho con tus compañeros, me envías, debes tener o alguien de tu grupo, entonces Sí, te pongo la nota. ya. Está ¿Ya? bien, doctora. Muchas Ya. gracias. Bueno, chicos, buenas tardes a todos y éxitos en la formación, ¿no? Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora.